Bueno, hola a todos, mi nombre es Marcela, yo soy médica residente de tercer año de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vamos a abrir los Ateneos este año hablando sobre los grandes modelos de lenguaje, conocidos también como LLM o Large Language Models, y vamos a hablar de su aplicación en nuestro campo. En el día de hoy vamos a hablar particularmente sobre los LLM en la práctica clínica, en cuanto a lo que tienen que ver con la optimización del trabajo y en cuanto a su rol en la automatización de notas. Bueno, para empezar vamos a ir con algunas definiciones. Los LLM son una categoría de modelos de inteligencia artificial que pueden entender y generar lenguaje humano. Su arquitectura se basa en redes neuronales complejas que aplican aprendizaje profundo para representar relaciones entre palabras a partir de grandes volúmenes de datos. El concepto este de aprendizaje profundo se refiere a una forma de aprendizaje automático que emplea redes neuronales de múltiples capas que permiten procesar datos no estructurados como imágenes, videos, texto, y a través de este entrenamiento, que puede tener múltiples etapas e involucra distintos niveles de intervención humana, los LLM aprenden cómo se usan las palabras entre sí en el lenguaje y pueden aplicar estos patrones para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural. A medida que avanzan y fueron avanzando estas técnicas, sobre todo en los últimos años, empiezan a aparecer aplicaciones de los LLM que tienen un gran potencial para transformar lo que es el trabajo cognitivo del humano en distintos sectores, incluido por supuesto el de la salud. Estos modelos son capaces de hacer tareas diversas de procesamiento y análisis del lenguaje, como traducción, clasificación, generación de texto, y pueden responder preguntas de manera conversacional y también pueden identificar patrones de datos. En los últimos años, estos modelos surgieron como una tecnología muy disruptiva en múltiples ámbitos, incluyendo el de la salud. Estos sistemas también es importante que son capaces de responder a consultas en un lenguaje natural sin haber sido entrenados específicamente para esa tarea. Este es un fenómeno que se conoce como zero shot. Y gracias a estas capacidades, los LLM empezaron a aplicarse en tareas que van desde el soporte clínico hasta la educación médica y la investigación, sin estar entrenados específicamente para la medicina, digamos. Así que en este Ateneo vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo y las aplicaciones de estos modelos en medicina. Vamos a analizar también el potencial que tienen para optimizar el flujo de trabajo clínico y para mejorar la atención al paciente, así como también vamos a nombrar un poco sus limitaciones técnicas y los desafíos que se enfrenta con su integración. Bueno, primero vamos a revisar un artículo publicado en el Journal de la AMIA, que es la American Medical Informatics Association. Los autores de este artículo resaltan cómo la carga de trabajo administrativo de los trabajadores de la salud aumentó mucho también con la proliferación de las historias clínicas electrónicas. Está comprobado que estas tareas administrativas contribuyen al burnout, lo que lleva a una peor calidad de atención. Los avances recientes en procesamiento del lenguaje natural y en la IA, especialmente con el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje, podrían automatizar parte de este trabajo y liberar tiempo para que los profesionales se enfoquen más en el cuidado del paciente. Modelos como ChatGPT, que fueron entrenados con volúmenes de datos de miles de millones a billones, pueden interpretar el lenguaje de una forma muy similar a cómo se comunican los humanos, y esto los convierte en herramientas potenciales para apoyar en muchas tareas. La efectividad que tienen estos modelos depende en gran parte de los datos utilizados para su entrenamiento. Varios estudios recientes mostraron resultados muy prometedores en aplicaciones clínicas como la optimización de derivaciones, la generación de reportes estructurados y de chatbots que siguen criterios clínicos. Estos modelos ya superaron a los sistemas basados en reglas en varias tareas gracias a su flexibilidad y su capacidad de adaptación. Vamos a describir algunas de estas aplicaciones. En cuanto a la programación de estudios y procedimientos, se vio que los LLM pueden ayudar a pacientes y a cuidadores a entender mejor estudios médicos o procedimientos que tienen que hacerse, puede brindar información más personalizada basada en la historia clínica del paciente y pueden guiar de forma dinámica la programación en lugares apropiados, explicar la preparación y alertar sobre riesgos, por ejemplo, en pacientes alérgicos al contraste o pacientes que llevan marcapasos. También puede avisar a los médicos cuando un paciente necesita controles de seguimiento y también puede avisar a los médicos cuando hay algún estudio importante que requiera una acción. Respecto a la documentación clínica, los LLM pueden colaborar en la gestión identificando posibles contradicciones o discrepancias que haya en la historia de los pacientes, pueden alertar a los profesionales sobre recomendaciones de seguimientos o señalar resultados de estudio, como dijimos anteriormente. Y esto puede contribuir a que los datos del paciente sean más precisos y estén actualizados, lo cual en última instancia mejora la calidad de atención y reduce la probabilidad de error.
Por otro lado, permitir que, las historias se modifiquen directamente por los LLM genera preocupación, ya que estos modelos también pueden cometer errores. También existen riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos sensibles, por lo que se requiere mucho cuidado en su aplicación. Otra aplicación interesante tiene que ver con involucrar más al paciente en su salud. El lenguaje médico suele ser difícil de entender y los LLM podrían traducir textos complejos a un nivel de lectura más accesible para el público en general, lo que podría generar también, digamos, contenido personalizado, educativo para cada paciente y podría brindar consejos de autocuidado, y esto podría mejorar el compromiso del paciente con su propia salud. Los LLM también pueden resumir historias largas y repetitivas, pueden importar información a nuevos sistemas y destacar puntos críticos, podrían también facilitar la transferencia de cuidados al sintetizar la historia clínica del paciente para el médico receptor, al integrarse con la historia clínica de la institución receptora. Se sabe que durante las transferencias de cuidado suelen ocurrir errores médicos y los LLM pueden contribuir a reducirlos. Aumentar la eficacia de este proceso también mejoraría la eficiencia del abordaje clínico, permitiendo que los médicos pasen más tiempo con el paciente y menos en tareas administrativas. El cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, que es la ley IPA, por sus siglas en inglés, impide que los usuarios extraigan datos de la historia clínica electrónica y los ingresen como entrada a un LLM que opere por fuera del firewall del hospital o del sistema de salud. Sin embargo, al integrar estos modelos a la historia clínica de una forma segura, se puede crear un entorno compatible con la ley IPA que permita utilizar estas tareas. Un ejemplo de estas integraciones en el mundo es la de EPIC, que es una de las historias clínicas más utilizadas, sobre todo en Estados Unidos, que ya hizo una alianza con GPT de OpenAI. Bueno, en cuanto a limitaciones y perspectivas futuras, aunque los LLM muestran una habilidad para generar texto, su fiabilidad en contextos médicos sigue siendo incierta, especialmente cuando no fueron entrenados con datasets médicos confiables. Si se entrenan con información inconsistente, pueden distorsionar el contenido médico y pueden ofrecer consejos incorrectos. Para abordar esto se proponen varias estrategias, como entrenar a los LLM con fuentes médicas confiables, aplicar procesos rigurosos de validación y detección de sesgos, y usar datasets específicos del área médica involucrada e implementar aprendizaje continuo con supervisión humana, lo que garantiza que estos modelos se mantengan también actualizados frente a la constante evolución que hay en la medicina. Como conclusión de este artículo, los LLM tienen el potencial de reducir la carga administrativa que enfrentan los trabajadores de la salud, permitiéndoles enfocarse más en el paciente y menos en la historia clínica. Esto podría mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, brindar educación personalizada y accesible para los pacientes y, en última instancia, elevar la calidad del cuidado en general. Sin embargo, sabemos que los LLM no pueden nunca reemplazar el vínculo humano. No se debe esperar que los pacientes dependan únicamente de estos modelos y sabemos que, como siempre, la tecnología debe complementar y no sustituir la interacción humana. En resumen, los LLM pueden mejorar la experiencia tanto del médico como del paciente, pero su implementación debe hacerse con mucha cautela, con supervisión y con responsabilidad ética. Bueno, después de haber hablado un poco sobre generalidades y posibles aplicaciones, vamos a revisar este artículo que trata de un caso práctico, que es el desarrollo y evaluación de notas de transferencia de pacientes en emergencia generadas por un modelo de lenguaje de gran escala. Empezando por el problema. Bueno, se sabe que los pases de guardia, donde se intercambia información del paciente entre profesionales durante una transferencia de cuidado, son una fuente crítica de errores médicos. Distintos organismos, como la Joint Commission, recomiendan estandarizar y mejorar estos procesos. En la medicina de emergencias, los pases de pacientes hacia internación presentan desafíos particulares que tienen que ver con la incertidumbre de los diagnósticos, con la rapidez con la que puede haber cambios en los planes de cuidado y con las limitaciones de tiempo. Estos pases suelen realizarse de forma verbal y no estar estandarizados. Existen muchos estudios previos que los han asociado con eventos adversos, lo que llevó a explorar sobre herramientas electrónicas como posibles soluciones, aunque existe en la actualidad pocos trabajos que demuestren su eficacia. ¿Por qué utilizar LLMs? En los últimos años creció mucho el interés de aplicar estos modelos para aliviar la carga del personal de salud. Estos modelos ya demostraron utilidad en la generación de textos clínicos como resúmenes, epicrisis, informes radiológicos y evoluciones, con mejoras en la satisfacción médica, la eficiencia y los resultados clínicos. Son especialmente eficaces para resumir historias clínicas no estructuradas, aunque puedan generar información incorrecta y pueden tener alucinaciones. Para reducir este problema se desarrollaron estrategias como el entrenamiento fino con datos curados y mecanismos de explicabilidad.
En este estudio se busca ampliar las investigaciones previas sobre resúmenes clínicos mediante LLMs, evaluando un modelo afinado para generar notas de pase de pacientes desde emergencias hacia la internación. Se entrenó un modelo utilizando datos estructurados y no estructurados de historias clínicas de guardia, adaptando los resúmenes a un formato estructurado definido por líderes médicos de emergencias y clínica médica. Se propuso además un nuevo marco de evaluación centrado en la seguridad del paciente para examinar la calidad y la exactitud de las notas generadas. Para evaluar su desempeño se compararon con notas escritas por médicos utilizando tanto el nuevo marco de evaluación como métodos automáticos de validación ya conocidos. Bueno, antes de seguir con el artículo, quería repasar un poco algunos conceptos generales que tienen que ver con el entrenamiento de los LLM. Primero vamos a ver que el fine tuning se refiere a ajustar un modelo ya entrenado con nuevos datos específicos. En este caso, estarían relacionados con notas clínicas de emergencias, pero podría aplicarse a casi cualquier otro ámbito. Un pre-trained LLM es un modelo de lenguaje grande que ya había sido entrenado con una gran cantidad de datos generales antes de este ajuste específico. Una nota abstractiva es una nota generada que no se limita a copiar el texto original, que esto sería una nota extractiva, sino que resume y reescribe la información con sus propias palabras, pero manteniendo su significado original. Siguiendo con el artículo, la pregunta de investigación que se hicieron los autores acá fue: ¿puede un LLM generar notas de transferencia de pacientes desde los servicios de emergencia hacia la internación que sean útiles y seguras para la atención del paciente? En cuanto a los objetivos, se propusieron desarrollar un LLM que pudiera generar estas notas de pase de emergencias hacia internación, comparar su rendimiento frente a notas reales escritas por médicos, proponer un marco de evaluación centrado en la seguridad del paciente y, como objetivo final, integrar estas notas automatizadas al flujo de internación en la historia clínica electrónica. El estudio se llevó a cabo en un hospital universitario urbano de atención cuaternaria en la ciudad de Nueva York que cuenta con 840 camas. Tiene aproximadamente 71.000 visitas anuales de adultos a la guardia con más de 20.000 ingresos hospitalarios al año. Se seleccionaron aleatoriamente datos de historias clínicas de 1.600 encuentros de pacientes atendidos en emergencias que resultaron en una internación entre abril y septiembre de 2023. Los datos se utilizaron para afinar un modelo de lenguaje previamente entrenado, el cual generó estas notas de pase, es decir, de transferencia de cuidados, con un resumen abstractivo. Para generar estas notas, se dividieron los datos de la historia clínica en dos conjuntos. Uno que alimentó un sistema basado en reglas para que completara las secciones estructuradas, datos filiatorios, valores de laboratorio, signos vitales, y otro para afinar el LLM, concepto que, como vimos, se conoce como fine tuning. La afinación del LLM utilizó las evoluciones del médico de emergencias y utilizó notas de interconsultas y notas de procedimientos. Para entrenar este modelo, un profesional en informática trabajó durante más de 200 horas junto a 3 médicos emergentólogos con el fin de mejorar este conjunto de datos. Y aunque es un proceso que requiere muchos recursos, ya se ha demostrado que un conjunto de datos pequeño pero muy bien curado, con al menos 1.000 ejemplos, es suficiente para obtener buenos resultados. Dado que el tamaño de este conjunto de datos no es tan extenso, crearon una división de entrenamiento y prueba con una proporción de 1.500 a 100, priorizando que la mayor cantidad posible de datos quedara para el entrenamiento. Y en vez de tener un conjunto de validación, utilizaron una técnica llamada K-fold cross validation sobre este conjunto de entrenamiento. ¿Qué es el K-fold cross validation? Es una técnica de validación interna, porque en general cuando se entrena un modelo se suele hacer una tercera división de datos, además de la de entrenamiento y la de prueba, llamada conjunto de validación para ajustar parámetros del modelo sin tocar los datos de prueba ni de entrenamiento. Pero en este caso decidieron no separar el conjunto de validación para no perder datos de entrenamiento, ya que querían maximizar el aprendizaje del modelo y 1.600 casos, digamos que no es tanto en Machine Learning. Entonces, ¿cómo hicieron? Usaron esta técnica que en este caso el conjunto de entrenamiento, es decir, los 1.500 casos, se divide internamente en n partes, por ejemplo 5, y se entrena el modelo 5 veces, cada vez usando 4 partes para entrenarlo y una para validarlo, y se va rotando. Así logran usar todos los datos, tanto para el entrenamiento como para la validación, sin necesidad de sacar un conjunto aparte. Esto les ayuda a evitar sesgos en la selección de datos y reduce la varianza de los resultados del modelo. Es decir, que usaron casi todos los datos que tenían para entrenar el modelo y aplicaron esta técnica de validación cruzada para validarlo internamente sin desperdiciar datos.
Para este estudio se seleccionaron dos modelos de lenguaje, el Robustly Optimized BERT Approach, utilizado para la selección de contenido relevante, o Saliency Content Selection, que se refiere al proceso de identificar y seleccionar la información más relevante o importante dentro de un conjunto de datos, y el Large Language Model Meta AI 2, Llama 2, que es un modelo de 7.000 millones de parámetros utilizado para la generación de resúmenes abstractivos, que su función es decoder only. Bueno, para ver qué significa esto, decoder only quiere decir que solo usa la parte del modelo llamada decoder, que es ideal para generar texto, como hace ChatGPT, que es causal, que implica que el modelo genera texto de forma secuencial, prediciendo la siguiente palabra basándose solo en las anteriores y no en las futuras. Por eso se dice que es causal, sino porque tiene una dirección temporal como causa y efecto. Y esto lo diferencia de los modelos encoder bidireccionales como BERT, que tienen acceso al contexto completo y son más adecuados para tareas de clasificación, detección de relaciones en el texto o para extraer datos en vez de para generarlo. Bien, se realizaron evaluaciones automáticas utilizando métricas que son comúnmente aplicadas a la evaluación de LLMs, que permiten medir la calidad de los resúmenes generados en cuanto a su similitud con textos que se les da como referencia, en cuanto a coherencia semática y a fidelidad con el contenido original. También se realizó una evaluación clínica manual por 3 médicos emergentólogos que revisaron 50 encuentros y evaluaron tanto la evolución médica real como la generada por el modelo. La calificaron con una escala de Likert para completitud, curación, legibilidad y exactitud. Y para extrapolarlo en un escenario de peor caso, también se evaluó la nota generada por el LLM como si fuera utilizada sin revisión médica previa. Yendo a los resultados, en cuanto a las evaluaciones automáticas, los resúmenes generados por el LLM obtuvieron mejores puntuaciones que los realizados por médicos. Esto sugiere que eran más extensos y detallados, que es lo que suele medirse con estos métodos. También cabe aclarar que los resúmenes generados por médicos suelen utilizar siglas y jerga médica, lo que les descuenta puntos en este tipo de evaluaciones. En cuanto a la evaluación clínica, los puntajes medios de calidad de las notas automatizadas se situaron en un rango similar al de las escritas por médicos, aunque fueron ligeramente inferiores, es decir, ganando las realizadas por médicos en todas las categorías. En cuanto a la clasificación de errores, ninguno de los errores identificados en las notas generadas por modelos se consideró capaz de generar un evento de seguridad de nivel 1, que es el de riesgo vital. Sí hubo errores, sobre todo de incompletitud y de lógica defectuosa, de los cuales el 8% fueron considerados como de riesgo de seguridad nivel 2, que es un riesgo clínicamente significativa, frente al 0% de estos riesgos que hubo en las notas médicas. Las alucinaciones fueron pocas, 5 en total, y sin que representaran un riesgo significativo. La tasa de errores total en las notas generadas por el LM fue de 9,6% frente a 2% en las notas médicas. Este estudio demostró que es posible generar notas de pase desde emergencias con un modelo afinado complementado con técnicas basadas en reglas y usando una plantilla diseñada por los usuarios clínicos. Si bien las evaluaciones automáticas indicaron un buen desempeño del modelo, la evaluación clínica reveló que las notas generadas eran en promedio inferiores a las escritas por médicos, destacando la importancia de incluir siempre una validación clínica. Ya lo mencioné, pero es importante tener en cuenta que los métodos automáticos tienden a premiar los resúmenes generados con más detalle, mientras que las notas escritas por médicos suelen ser más concisas, suelen tener atajos, suelen utilizar jerga clínica y eso les resta puntaje en este tipo de validaciones. Y si bien la mayoría de los errores identificados en las notas generadas por los modelos no implicaron riesgos importantes para la seguridad del paciente, casi un 10% de estas notas automáticas presentaron fallas que podrían terminar siendo clínicamente relevantes. Esto señala la necesidad de seguir ajustando el modelo, de evaluar sus resultados post-ajuste y de garantizar que las notas generadas sean siempre revisadas por profesionales antes de su uso. Una opción es implementar este modelo dentro de la historia clínica con una interfaz que permita al profesional editar, revisar y editar estas notas antes de ser utilizadas. Este proceso con el profesional en el medio se conoce como Physician in the Loop y también ha sido identificado como clave en otros trabajos que evalúan cómo integrar los LLM a la práctica clínica. Como conclusión, los autores consideran que los resultados de este estudio muestran un panorama prometedor para la integración futura de evoluciones automatizadas. El marco de evaluación clínica propuesto representa una estrategia preimplementación eficaz para medir los riesgos de seguridad asociados, lo cual podría servir de guía para futuros ajustes del modelo.
Y en ausencia de un estándar escrito actual en los pases de emergencias, esta innovación podría significar un avance transformador en la calidad de transiciones de cuidados en el ámbito hospitalario. Luego de comentar estos dos artículos, según lo que pude leer y un poco desde mi perspectiva también, creo que es vital que la integración de estos modelos y herramientas sea muy responsable en la práctica clínica, ya que pueden mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y pueden reducir la carga administrativa, pero no deben nunca reemplazar el juicio humano. Se vislumbra un futuro con sistemas híbridos, con el concepto que vimos de Physician in the Loop, en el que los modelos generen borradores o resúmenes que luego sean siempre revisados por un profesional. Un desafío clave al que nos enfrentamos es que muchos LLM no están entrenados con datos médicos curados, lo que aumenta el riesgo de alucinaciones o errores, por lo que el futuro apunta a modelos que sean entrenados y validados con datasets médicos específicos, con procesos continuos de aprendizaje y control de sesgos. Creo también que es vital que para la expansión de estos modelos se generen políticas claras sobre privacidad y que se cumplan las normas locales sobre seguridad y privacidad de los datos. También creo que se necesitan marcos éticos para prevenir la dependencia excesiva del modelo y para garantizar la transparencia de sus decisiones. Antes de terminar, quería volver a referirme un poco a los artículos que estuvimos revisando. A la hora de seleccionarlos, elegí primero un artículo con una perspectiva general e introductoria y después uno con algo más concreto y aplicado a la práctica real. El primer artículo es una nota de perspectiva publicada en un journal de referencia como es el de AMIA y que me parece que es muy relevante por la temática que aborda. Me parece que es un texto valioso por la amplitud que tiene en su enfoque y porque trata temas clave sobre el impacto de los LLM en la salud. A pesar de eso, como se trata de una perspectiva más bien conceptual, no se basa en evidencia empírica fuerte ni presenta resultados cuantitativos. En contraste, el segundo artículo representa un aporte más robusto desde el punto de vista metodológico, no solo utiliza métricas automáticas ya validadas, sino que también incorpora una evaluación clínica hecha por médicos especialistas con un foco claro en la seguridad del paciente. Este enfoque mixto de validación le da solidez, sobre todo en una disciplina como la informática en salud, donde muchas veces carecemos de estudios que tengan evidencia científica rigurosa. Y ahora sí, muchas gracias por escucharme y los esperamos el jueves 8 de mayo en este mismo horario para continuar con la temática de LLMs en salud y va a estar a cargo del doctor Saracho. Muchas gracias.